Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a 5 futbolistas que podrían llegar a River en el cierre del mercado de pases. Es cierto que todavía para que termine el periodo de transferencias en Argentina falta un mes, porque el 31 de agosto va a ser la finalización del mercado de pases en nuestro país. Sin embargo, para River, la fecha límite para incorporar jugadores debería ser bastante tiempo con antelación, porque el 14 de agosto estará jugando frente a Talleres la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, y el viernes 9 de agosto, es decir, 5 días antes, el cuerpo técnico debe presentar la lista de buena fe con los 5 cambios correspondientes. Es verdad también que River ya trajo 5 refuerzos, por lo que las 5 modificaciones podrían ya estar preestablecidas. Sin embargo, todos sabemos que con los jugadores que se han traído y con los que ya estaban, no alcanza para ganar la Copa. Sumado también con el cuerpo técnico, pero por lo pronto lo único que se puede hacer en este momento, o por lo menos de lo que voy a hablar en este video, porque después lo que pueda llegar a suceder con el entrenador es otra cosa y de eso voy a estar hablando en otros videos, pero en esta en cuestión voy a estar hablando de 5 refuerzos que todavía pueden llegar a River. Es cierto que alguno de ellos podría llegar luego de la serie ante Talleres, teniendo en cuenta que todavía se van a poder incorporar jugadores y que de cara a cuartos de final se pueden hacer 3 modificaciones más. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con un nombre que ha vuelto a surgir en este último tiempo y que seguramente sería el deseo máximo del hincha de River para que sea fichaje en el cierre del periodo de transferencias. Gonzalo Montiel todavía no ha resuelto su futuro. El 30 de junio pasado, en plena Copa América de Estados Unidos, se terminó su préstamo en el Nottingham Forest de Inglaterra y el elenco que juega en la Premier League ya ha confirmado que no va a hacer uso de la opción de compra para quedarse con el defensor y por eso mismo tiene que regresar al Sevilla de España. ¿Qué es lo que sucede por parte del elenco andaluz? Como no juega competición internacional, pasó bastante tiempo desde una temporada en la cual Sevilla no disputará ni la Champions ni la Europa League, pero finalmente en esta 2024-2025 ha sucedido eso. No estará jugando en ninguna competición continental y eso hace que tenga que alivianar la cantidad de jugadores que hay en su plantilla, sumado también a los grandes salarios que hay en parte de algunos futbolistas. No que Gonzalo Montiel sea uno de esos salarios, pero la realidad es que tiene que dejar algunos nombres un poco más importantes. Esto significa que lo más probable o el principal objetivo es que el Sevilla vuelva a ceder a Gonzalo Montiel. Por lo pronto lo que hay que decir es que el jugador en su momento, cuando River lo fue a buscar a mediados del año pasado, no tenía intenciones de regresar a la Argentina. La realidad es que quería seguir en Europa y cuando le apareció una oferta de un equipo inglés, está claro que no hubo ningún tipo de duda. Montiel seguramente regrese a River antes de lo esperado, pero quizás en ese entonces no era el momento porque todavía estaba intentando ganarse un lugar en el viejo continente. Ahora la cuestión ha cambiado. Yo creo que no tanto en el sentido de que el principal objetivo del jugador sigue siendo seguir en Europa, pero como todavía no ha llegado a ningún acuerdo con ningún equipo, no quiero descartar que se le abra una puerta como para venir a River. Hay que decir que el Sevilla no tiene ningún problema en cederlo a ningún club del planeta. Después, es verdad, todo irá con su respectiva opción de compra y habrá que ver quién se hace cargo del salario, que yo creo que estará dividido, pero más por el lado de River. En cuanto a lo que respecta, ¿cuándo podría comenzar una negociación? Yo creo que recién cuando Montiel se dé cuenta que no tiene posibilidades de seguir en un equipo medianamente importante de Europa, recién ahí podría abrirse esta puerta que lo deposite nuevamente en River. Recordemos que no se fue hace tanto tiempo. En agosto del 2021 se terminó de cerrar en su momento la transferencia de Montiel al Sevilla a cambio de alrededor de 8 millones de euros. En este entonces, seguramente que la idea del jugador siga siendo seguir en Europa. Por eso es prácticamente imposible
imposible que Montiel esté para la serie ante Talleres de octavos de final de Copa Libertadores. En caso de que hipotéticamente se convierta en fichaje en este mercado de pases, esto recién sucederá los últimos días de agosto, que es cuando estará terminando el mercado en Argentina y también cuando esté cerrándose el mercado europeo. Recién en ese momento se podría llegar a entablar una negociación fuerte con el Sevilla como para que Montiel regresase, sobre todo por la idea propia del futbolista en cuestión. También es cierto que River no está buscando puntualmente un lateral derecho, pero claro está, si se logra acordar el regreso de Montiel, este no puede ser rechazado de ninguna forma. Con la posibilidad de incorporar a Rodrigo Garro totalmente caída, o por lo menos prácticamente teniendo chances nulas de que se pueda hacer esa transferencia, teniendo en cuenta el enorme dinero que pide el Corinthians de Brasil para dejarlo salir, en River igual siguen buscando un reemplazante de Ezequiel Barco, sobre todo desde el domingo en el cual el Millonario volvió a jugar al fútbol en la liga profesional, porque en la conferencia de prensa luego del cotejo ante Lanús, Martín de Michelis había manifestado que al plantel le faltaba un lugar y un refuerzo que viniera a reemplazar claramente a Ezequiel Barco, que River no tenía en la actual plantilla un jugador de esas características y que el refuerzo principal que iba a llegar en lo que falte de mercado tenía que ver con ese lugar de la cancha. El jugador que se ha mencionado en este último tiempo, que medianamente tiene las mismas características de Barco, es justamente también un futbolista que hizo las divisiones inferiores en Independiente. Estamos hablando de Alan Velasco, actual mediocampista ofensivo del Dallas Football Club de los Estados Unidos, que juega en la Major League Soccer, y que si bien es cierto, quizás en este entonces es difícil sacarlo, en River se podría llegar a entablar una negociación verdaderamente directa como para intentar acordar su llegada. Por lo pronto lo que hay que decir es que las negociaciones en general entre River y los equipos de los Estados Unidos por diversos futbolistas han salido bastante bien. Con excepción, encuentro aquella negociación que River entabló con el New York City por Valentín Castellanos, pero después, cuando el más grande fue a buscar a Tomás Pochettino del Austin, todo salió bien. Cuando fue a buscar a Leandro González Pires del Inter de Miami, todo salió bien. Cuando justamente fue a buscar a Barco del Atlanta United, las negociaciones llegaron a buen puerto. También cuando River tuvo que vender. Cuando transfirió a Santiago Sosa al Atlanta United, lo hizo de manera correcta. En este mercado, cuando se arregló el préstamo con el Inter de Miami por Héctor David Martínez, también todo llegó a buen puerto. Es decir, las relaciones entre la dirigencia de River y los distintos dirigentes que integran las comisiones directivas de las franquicias de la Major League Soccer es bastante buena. ¿Qué es lo que sucede? En general, cuando se trata de una venta de un jugador importante, los equipos de la MLS pretenden que estas transferencias se hagan en el mes de enero. Por eso se había hablado de que River y Dallas podían llegar a un acuerdo, pero que el jugador en cuestión recién podría llegar al Millonario en el siguiente mercado de pases. Y River no tiene tiempo, River no puede esperar, porque necesita sí o sí una incorporación en el lugar de Barco en este receso en cuestión. Y si bien es verdad que tiene dinero, porque no nos olvidemos de que Barco le dejó a River 16 millones de dólares, hay que ver cuánto están dispuestos a ofrecer por Alan Velasco, que es un jugador interesante, que es un futbolista muy bueno en el 1 contra 1 contra los defensores rivales, y que la realidad es que tiene bastante futuro. Es decir, podría suceder algo parecido a lo que pasó con Barco. River en total gastó 11 millones de dólares en incorporar a Barco, y cuando parecía que no iba a poder recuperar esa inversión de ninguna manera, apareció este ofrecimiento del Spartak de Moscú de Rusia que prácticamente fue irrechazable. Por lo pronto no hay ninguna negociación activa, pero hubo sondeos y charlas con el representante de Velasco para saber si hay alguna posibilidad de sacarlo en este mercado de pases. Y una posición en la cual no se nombran futbolistas, y a mí me llama mucho la atención de que no se hable de la chance de traer un jugador en ese sector de la cancha, es la posición de ese mediocampista mixto que juegue al lado del volante central de marca y que pueda ayudar tanto en la recuperación de la pelota al
volante defensivo, como también aparecer por sorpresa y formar parte del circuito ofensivo. Básicamente el lugar que hoy en River únicamente puede ocupar Rodrigo Aliendro, porque la realidad es que no hay otro jugador con esas características. Desde enero, cuando se fue Nicolás de la Cruz, no hay ningún otro jugador que tenga medianamente las mismas virtudes y esas habilidades como para desarrollar con la máxima capacidad todas estas funciones dentro del terreno de juego. Y un nombre que había surgido en el arranque del mercado de pases y que ahora no estoy diciendo que haya vuelto a surgir, pero por lo menos en la dirigencia de River han vuelto a consultar cuál es su situación actual, es el de Lucas Robertone. El mediocampista de la Almería de España, que descendió a la segunda división en la temporada pasada, tiene intenciones todavía de encontrar una salida en el presente periodo de transferencias, teniendo en cuenta que el jugador, más allá de todo el agradecimiento que puede llegar a tener por el conjunto de España, no tiene tantas intenciones de jugar en la segunda división de ese fútbol. Está claro que si no llega a darse una transferencia, va a jugar allí sin ningún tipo de problema, no va a tener ningún inconveniente, pero su representante le está buscando salida. Es verdad, lo mismo que en el caso de Gonzalo Montiel, la prioridad del futbolista en cuestión estaría en seguir en algún club de alguna de las ligas más importantes de primera división de Europa. No sabemos si podrá conseguir este objetivo, pero Robertone es un jugador que reúne las características medianamente de ese volante mixto que River debería estar preocupándose por encontrar en este mercado, porque si no, yo no veo cómo se puede armar una mitad de la cancha lo suficientemente óptima como para ser verdaderamente competitivo, porque es verdad que uno espera que Rodrigo Aliendro recupere su nivel, pero si no lo hace, debería haber un sustituto que tenga sus mismas características, y en River no lo hay. Porque si en lugar de Aliendro juega Villagro Craneviter junto con Peña Viafore, estamos hablando de un equipo demasiado defensivo. Y si en lugar de Aliendro ponemos a Nacho Fernández, estamos hablando de un equipo bastante desequilibrado. Es decir, no hay punto medio entre el resto de los mediocampistas que hoy forman parte de la plantilla del conjunto de Núñez. Robertone podría llegar a River por una suma cercana de los 5 millones de euros, teniendo en cuenta que el descenso claramente le ha bajado la cotización. River ya fue en su búsqueda hace 2 temporadas, a mediados del 2022, y de hecho había realizado una oferta para incorporar los cedidos. Sin embargo, en ese entonces, el Almería, que estaba en primera, quería 8 millones de euros por el 80% del pase del mediocampista, y en River claramente no estaban dispuestos a pagar esa cifra para terminar de incorporarlo. Veremos si en el cierre de este mercado todavía se puede llegar a traer como refuerzo. Yo creo que no parece ser una posición que la dirigencia y la Secretaría Técnica de River tengan como urgente reforzar, más allá de que yo en lo personal, y sé que muchos hinchas también, pensamos totalmente distinto, porque creo que hoy es más importante traer un volante mixto que un reemplazante para Ezequiel Barco. Y el siguiente nombre de esta lista, al igual que en el caso de Lucas Robertone, es un futbolista que interesó más de la cuenta en River hace un año, y de hecho era un jugador que Martín de Michelis tenía verdaderamente en carpeta para incorporar, y después por diversos motivos, primero por una cuestión económica y después a principios de este año porque tenía otro destino en su cabeza, no se terminó haciendo una negociación, o por lo menos no se terminó llevando a cabo de la mejor forma. El futbolista en cuestión es Joaquín Pereira, volante izquierdo que juega en Atlético Tucumán y que es un jugador que verdaderamente en River interesó bastante. De hecho, el más grande estaba dispuesto a ofertar algo así como 3 millones de dólares más un par de juveniles a préstamo, estamos hablando de mediados del año pasado, para hacerse con los servicios del futbolista. En ese entonces lo que sucedió es que Atlético Tucumán pedía 5 millones de dólares limpios por el 70% del pase de Pereira, y River no estaba dispuesto a ofertar ese dinero. También hay que tener en cuenta que en ese entonces el más grande ya había quedado lamentablemente eliminado de la Copa Libertadores contra Internacional de Porto Alegre, por lo que no veían óptimo gastar una enorme cantidad de dinero en lo que quedaba de ese mercado, porque River iba solamente a jugar la Copa Liga Profesional en aquel segundo semestre del año pasado.
Después, a principios de este año, obviamente se volvió a consultar porque ya sabemos lo que hace Enzo Francescoli junto con su secretaría técnica, que es ir en búsqueda en los posteriores mercados de pases de jugadores a los que ya ha ido a buscar en anteriores recesos. ¿Qué pasó en el mercado de enero de este 2024? Joaquín Pereira tenía todo arreglado para irse a jugar al New England Revolution, conjunto de la MLS, de la primera división del fútbol de los Estados Unidos. Estaba todo arreglado y de hecho el jugador hasta había hecho las valijas para partir de Tucumán hacia el continente norteamericano. Sin embargo, se terminó de caer la negociación por diversos motivos que desconozco, pero en definitiva el futbolista no terminó dando ese paso que quería dar en su carrera. Después de estar algunos partidos no colgado, pero obviamente sí apartado del plantel, esperando a que se solucione todo este tema, volví a jugar con Atlético Tucumán hasta el punto de que hoy es titular, no sé si indiscutible puntualmente porque es el futbolista a vender por parte del decano. Pero la realidad es que quieren los 5 millones de dólares que pretendían en su momento. Teniendo en cuenta que la situación ha cambiado porque ahora River está en la Copa Libertadores, todavía no quedó eliminado, yo veo óptimo que River ponga ese dinero si verdaderamente quieren a Joaquín Pereira como jugador. Hay que tener en cuenta que River iba a ofertar, o por lo menos hizo una propuesta, después hay que ver las formas de pago, de 8 millones de dólares por Rodrigo Garro. Es decir, que 5 millones de dólares para poner por Joaquín Pereira hay. Si no llega a venir a River es por un tema de que quieren ir por otro futbolista o en definitiva no quieren poner ese monto por un jugador que a lo mejor hoy no ven en el nivel que lo veían a mediados del año pasado. Es cierto que el rendimiento de Pereira era mucho mejor a mediados del 2023 que ahora a mitad del 2024, pero aún así si se está buscando un reemplazante de Barco y Pereira podría ser el indicado. Es un jugador que se mueve por todo el costado izquierdo de la banda y tiene potencial tanto ofensivo como para atacar y también ayuda mucho en el retroceso como para defender. Un jugador especialista, un volante por izquierda por excelencia y la realidad es que 5 millones de dólares no parecería caro por esta clase de jugador. Y el último jugador del que voy a hablar en este video es Germán Pesela. No porque haya posibilidades de que el defensor central campeón de la Copa América 2024 con la selección argentina venga, pero la realidad es que alguien tiene que salir a explicar puntillosamente por qué todavía no se ha hecho una negociación verdaderamente real por el zaguero, sobre todo después de todo lo que sucedió con Valentín Gómez, porque si River incorporaba al jugador de 21 años del equipo de Liniers, recordemos que se había llegado a un acuerdo entre el Citigroup y el Fortín para incorporar al jugador a cambio de 10 millones de dólares y después el Citigroup iba a meter al futbolista en River en una cesión por 2 temporadas. Esto no llegó a buen puerto por un problema en la revisión médica y si bien hoy River y Vélez siguen negociando por el futbolista, por lo menos en el momento en el cual estoy haciendo este video, no han llegado a un acuerdo y eso obviamente preocupa, pero en definitiva siguen negociando porque Valentín Gómez es el jugador que la dirigencia, la Secretaría Técnica y el cuerpo técnico han elegido para reforzar la saga central. Sin embargo, River estaría poniendo un dinero mucho más importante por Gómez que lo que debería poner para incorporar a Pesela. Es verdad que por lo que se comenta Pesela no quiere irse mal del Betis y él cree que si se va del conjunto andaluz por los 4 millones de euros estipulados en la cláusula de rescisión, eso sería como salir de allí por la puerta de atrás. Por lo que la única forma de que se pudiera hacer esta transferencia es si River pone un dinero un poco superior a la cláusula. De esa manera, está claro que el Betis la aceptará, porque lo que dice el equipo español es que la única forma de que Pesela se vaya es por los 4 millones de euros de la cláusula de rescisión. Pero Pesela no está dispuesto a irse por el valor de la cláusula de rescisión o por lo menos por la forma en la cual un jugador debe ejercer la cláusula, porque recordemos que si bien el dinero, en este caso lo pone River, es el futbolista quien ejerce la cláusula de salida para partir, en este caso del Betis, hacia el millonario. Pesela no quiere hacerlo de esta manera y por eso River debería poner una suma un tanto superior al de la cláusula, 4 millones y medio, 5 millones de euros. Me parece una suma totalmente lógica por un jugador que si bien es grande, porque Pesela tiene más de 30 años, fue titular desde agosto hasta abril de
la última temporada sin ningún tipo de inconveniente. Después a principios de mayo tuvo una lesión que casi hace que se pierda la Copa América, pero la realidad es que fue titular básicamente siempre, es uno de los capitanes del Betis y es un jugador que tiene continuidad. No estamos trayendo a un ex River que viene únicamente porque ya no tiene lugar en Europa y estaría dando sus últimos pasos en lo que respecta a su carrera profesional. Y lo más llamativo es que no se haga un intento por Pesela cuando claramente a River le falta un defensor central de jerarquía para ganar la Copa. Eso es lo que llama la atención. Yo no sé si se va a volver a realizar un intento por Pesela en lo que falta de este mercado. Yo creo que deberían. A mí me parece que sería lo lógico, teniendo en cuenta que River no puede dejar de lado el hecho de que le falta un nombre en la defensa que fortalezca un poco algunas cuestiones que en River claramente faltan. Veremos qué es lo que sucede. Por lo pronto la dirigencia de River y la de Vélez siguen negociando por Valentín Gómez, pero mantengo la esperanza de que antes de que termine el mercado, Pesela pueda hacer refuerzo de River. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, de los 5 jugadores mencionados, el que más chances tiene de venir por cómo se están llevando a cabo las negociaciones o por cómo se está llevando a cabo el mercado de River es Alan Velasco, porque es el único por el cual verdaderamente hubo un sondeo con su representante y averiguaciones de qué manera River podría sacarlo del Dallas. Después, en el caso de Gonzalo Montiel, depende exclusivamente de cómo él decida llevar a cabo su carrera y de lo que pase con él hasta el cierre del mercado de pases. No va a estar en caso de ser refuerzo de River para enfrentar a Talleres y recién estaría en unos hipotéticos cuartos de final si es que finalmente se da su fichaje. En lo que respecta a Robertón y Pereira, son dos casos similares. River preguntó por ellos en el pasado y si bien es cierto hubo averiguaciones para saber de qué manera saldrían de sus clubes en este mercado, no hubo ninguna negociación. Y por Pesela hubo muchas charlas en el arranque de este mercado, pero ya lo ha mencionado Jorge Brito, el presidente de River. La negociación por el defensor central tiene 3 patas y por ahora no hay ninguna forma que las 3 se alineen como para que sea refuerzo en el cierre del mercado. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.